Este, eh, Habíamos dicho, o por lo menos que es lo y en el Congreso de Viena en 1911 y que se entusiasma mucho. Esa le cae bien a Freud, Freud la acepta, a Ludo Andrea Salomé. Eh, Habíamos dicho también otra cosita que ella coincide con Freud en como todo de la sexualidad y en esta escucha del inconsciente, la sexualidad está presente en toda acción humana. No coincide con Freud en la negatividad de los impulsos, es decir, Freud cuando, por lo que voy leyendo, cuando estudia el inconsciente, es como que pasa a partir justamente de la neurosis de sus pacientes y entonces descubre las peores esas imágenes así primeras son como las que él quiere, dicho muy así en grande, querer sanar. Y la diferencia es que, bueno, Freud como es un científico racional que justamente cree en este escucha de sanación por la palabra y por la escucha, pero este, ve la posibilidad de sanarse de la persona como algo muy eh, di- difícil. En el caso de lo que me quería referir, en el caso de hay tal amor a la vida y tal amor así de su perspectiva positiva, que si bien cree que el erotismo la humana está el impulso sexual que después se derrama en la creatividad, en la religiosidad, en el amor. Ella piensa que esto, que si bien le puede dar muchísimo trabajo escucharlo, sanarlo, este, ella tiene un talante optimista respecto de la antropología. Este, Porque Freud es que Freud se convierte en discípulo, la acepta como discípula, que son las únicas mujeres que están en el grupo de Viena. Después van a un congreso en Weimar, donde avanza y le pide poder estar, y vuelve a Viena a poder estar como 6 meses de sesiones. A partir de ahí, Lu Andrea Salomé se convierte como en analista, se convierte en el psicoanálisis. Y de hecho es una de las primeras psicoanalistas alemanas. De identificarla a veces es alemana, pero es más rusa que alemana. Es decir, vivió todo el tiempo en Alemania, pero es más rusa, ¿no? Es decir, y eso por un lado, ¿no? Em, a ver, si Magdalena puede entrar, porque debe estar. Ponele, Silvia, que ayudarla Ya le a mandé entrar y ya me dijo el número, está todo bien. Perdón, ¿a ustedes se Bueno, les corta un poco cuando habla Un Vicente? poquito sí. Sí, a mí Ah, sí, se Sí, corta. sí, se Bueno, corta. Sí. un poquito, un Muy poco. poquito. Pero bien. igual no Sí. molesta el Ah, corte. no, se Bueno, entiende. vamos a hacer una cosa. Me voy a mudar. Mudarte. perdón, perdón, Vicente. Bien, 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 bien. Vamos a. Vamos. Bueno, dale. Ah, que se tuvo que ir Carlos.
Bien. Ahí va. Coraje. La poesía, estoy en el tercer párrafo, era esa realidad donde ambas se unen y, como las cosas robustas, rechazan cualquier relación con la muerte. El poeta se detenía ante que de algún modo exhibiera ese vínculo por donde podía ir, y como por un límite donde las pobres e insuficientes palabras, vida y muerte, eran intercambiables. Este genuino poeta de la vida nunca pretendió cantar poéticamente la muerte, ni deseó jamás hablar de algo tan brutal, lo más negado a la ternura que para él definía la realidad. La poesía no podía ser otra cosa que su vivencia de la realidad, condensada en palabras. Una especie de conjuro, ser y no voz. Por paradójico que pueda sonar, quisiera anticiparme con una afirmación. Este poeta de extraordinaria sensibilidad era singularmente robusto. Leo este párrafo y paramos. Estaba como predestinado a demostrar con un leve toque que el reino de los cielos, para decirlo bíblicamente, es de los fuertes, de los que no se limitan a esperarlo, sino que ya lo han conquistado dentro de sí, de los que saben de uno que es necesario con certidumbre inquebrantable, y que por eso para ellos vida y muerte no son, es decir, esta actualidad, esta visible presencia en él, no sujeta ningún probable ni lento desarrollo constituido el increíble encanto de su juventud. ¿Cuál es el descubrimiento que a mí me ayudó? Que primero esa atracción que tienen los poetas y que a veces, y esa especie de melancolía constante, y esa especie de tematización de la muerte constante, que uno dice, uff, tanta muerte. Acuérdense de, ¿no es cierto?, nuestra amiga, tiene cientos poemas que hablan de la muerte, bueno, tenía su neurosis, pero, este, pero me gusta el enfoque de esta amiga suya y guía de Rilke, que en realidad su hablar de la muerte es justamente no porque le tuviera un temor inabordable, sino su hablar justamente porque eran palabras intercambiables, donde podía hablar de la muerte y de la vida como dos estados de los cuales iba y venía, así con una libertad, con una capacidad de incorporar la muerte que está siempre presente como algo que lo impulsa constantemente a amar la vida y a valorar la vida y a rescatarla. Entonces a mí me gusta porque Es, entre ese es- impulso de vida, el impulso de vida y de muerte, él lo toma con crudeza y con así, pero con una manera justamente de rescatar la vida. Yo Sí, creo que la enfrenta sin temor. claro, es así. Pero no son, y esta otra cosa, por eso digo, a mí me gustó porque en todos los que tenemos una sensibilidad justamente de la presencia de la muerte como la otra cara de la luna, como algo que está presente en nuestra vida y que cuando viene no nos sorprende, nos golpea y nos hiere casi como con un triunfo desolador.
lo que dice estos poetas, y lo dicen laicamente, es decir, no desde una confesión religiosa, es decir, dice en realidad la, la muerte eh, es algo, es una actualidad visible y una presencia que, eh, que lo empuja constantemente a sacar el don que él tiene y poder expresar. Porque ¿qué le pasa a él como poeta? Él siente la naturaleza, él siente eh, la, y busca la palabra que está detrás del sentimiento. Acuérdense de la progresión en su sentimiento poético, ¿no? Pasa de las poesías sentimentales, de libros como Espendarblares, ¿no es cierto? Este, donde tiene poemas donde describe muy planamente Praga, ¿no? Este, por ejemplo, esta que encuentro acá, El viejo reloj. Pronto habrías dejado, oh viejo reloj del ayuntamiento, de marcar las horas. Pronto habrían hecho de hierro tus últimas huellas. Por última vez habría movido su cabeza en terca porfía el avaro y habría blandido por última vez su dale la muerte con ojos saltones y habría dejado de cantar el gallo. Pero hoy canta aún, es cierto que ronco. Mueve la cabeza aún el avaro y más que la mente la amenaza la majestad de la muerte. Ven que si bien como que cuando vos ves que un poeta joven no hace más que hablar de la muerte, decís, pero este tipo, ¿qué le pasa? Sin Depresión embargo, que tiene, este, ¿eh? qué depresión que tiene. Claro, pero sin embargo, en realidad me gusta lo que dice Lu Andrea Salomé, que como dice Magda, no solo no le tiene miedo a la muerte, es la moneda, donde él llega hasta pasearse, como de donde puede ir y volver, como un estado, otro estado del alma y otro estado de la vida. Eh, Bien, ahora este párrafo último que está acá dice, habla más bien fíjense, de cómo él era consciente del don que tenía y tenía que custodiarlo. No solo no deseaba destrozar lo que tenía encomendado en seguridad y unidad, sino de ser posible a ponerlo bajo techo sin ninguna reserva de sí mismo. Era como alguien que lleva con cuidado y veneración con ambas manos un valioso vaso, evitando lo que puede hacerle perder el equilibrio, derribarlo algo que pudiera suceder desde afuera sin su intervención. Se sentía inseguro del mundo exterior, pero más precisamente se hallaba en su corporalidad, en el último límite, en un hecho indisolublemente engarzado, a él como última exterioridad, fijado a él que no se puede perder en la experiencia interna e íntima. Eh, Esto tendría que ver con ese narcisismo positivo, ¿no? Exactamente. Y a la vez, vivido a la corporalidad con mucha inseguridad o sí, fragilidad. Por un lado, ¿por qué? Porque acuérdense que en la relación con su madre, ¿no es cierto? Que de chiquito lo vestía de hija, de mujer, por la hija que había perdido. Y entonces, y aparte de una relación omnipresente de la madre que digamos así, que le ponía en algún sentido toda su frustración, eh, lo agotaba y lo agobiaba en ese vínculo con la madre. Eh,
porque por un lado lo atraía, como sucede habitualmente con la madre, pero por otro lado no lo dejaba crecer. Este, y por otra parte, eh, tenía como esta, él en la escuela militar de cadetes de San Polten, entre la relación con el papá y la mamá, ¿no es cierto? Entre la mamá que sí, que de alguna manera, por un lado no le prestaba atención y por otro lado decía como que no la ayudaba mucho en el vínculo. Este, el que gana la pulseada es su papá militar, lo manda a la escuela de cadetes de San Polten y bueno, imagínense, un poeta sensible, estético, metido en la escuela militar, le iba muy bien en todas las materias, matemáticas, historias, sociales, si podrían decir, pero en la parte física no le iba nada bien y seguramente sufrió un bullying tremendo. Él compara su vivencia de San Polten con, acuérdense, con esa novela de Dostoyevsky que habla de, ¿cómo es? De la que escribe este, no hay duda que los temores sobre su estado físico le resultaban muy difíciles de superar. Y dice él mismo, es inevitable que caiga enfermo en cualquier momento, y sea por el corazón o por los pulmones, fue una de las primeras frases que me dirigió pese a que podía considerárselo perfectamente sano. Y acá, ¿no? A un pasado que no se puede recordar y que sellaba sombríamente todos sus recuerdos, como si hubiera crecido en un ambiente movido por cierta expectante hostilidad hacia el mundo exterior, y por eso la inseguridad ante su propio cuerpo. Un escenario donde lo exterior y lo interior se funden, se unen, presentándose por fuerza como la misma cosa. A esto se sumaría el desafortunado empeño de su madre por convertirlo en la pequeña René para sustituir a la Vicente, materna. Sí, sí, cuando señora. nosotros, puedo Sí, comentar, cuando nosotros vimos a Rilke, sí, yo vi a otro Rilke. A mí me quedó el Rilke de la terracita del acantilado que él observaba. Me quedó, no sé, esta chica. Bueno, es un comentario que me no, pero está sorprende, interesante. me Está, sorprende. está interesante. ¿Por qué? Porque ella, como busca las raíces de todo, ¿no? Y como literata primero y después como psicoanalista. Este, y la parte así quizás más vulnerable y más difícil de Rilke, pero rescatándole todo su poder de creador y su capacidad de sobreponerse a su propio destino, de sus propias dolencias o sus propias falencias. Pero es interesante porque tenés razón, es otra mirada de Rilke, Es ¿no que no es? vimos la vida de Rilke así. Claro. O sea, ¿esto lo escribió Lua Andrea Salomé? No, Sí. ¿quién escribió? Esto lo escribió Ah, Luis Andrés Salomé en 1928, ¿ok? ok. Sí. Y esto de Entonces, la una- madre, porque te pregunto porque sí, se corta un poco, entonces, Sí, lo de que la madre dale, lo vestía de mujer, ¿era la hermana que se había muerto? claro, claro, Ok. exactamente. Y esa hermana se llamaba René, dijiste? Uy, ¿Cómo? que vos mencionaste René, ¿puede ser? y lo leyó en la Ah, lectura. está Sí, bien, está bien. Está bien. Ok.
Bueno, sí, todo eso no lo habíamos visto, la verdad que debe ser bastante, no sé hasta qué edad habrá sido que, que lo trataba así la mamá, pero No, los primeros años. Los bueno, primeros hasta, años porque ya siendo un preadolescente, los primeros años, porque los 4 o 5 años, después ya no. pero es un Muy montón, ¿no? ¿Qué poco, dice muy Inés? poco, Es Me un marcó montón, todo los primeros años. fundamental. claro, bueno, uy, está bien. Sí, sigo. Acá sigo leyendo. eh, el amor a Perdón, sus pero padres. para la psicoanalista era un, no sé, un plato muy No, y además, interesante. además después de eso ir a la escuela militar, o sea, pobre una cosa Claro. de locos. Mm. El amor a sus padres parece haber oscilado de continuo durante su infancia, tironeado por las peleas de su divorcio, ¿no? Acuérdense que los padres se divorciaron. Por fin ganó y se impuso el peso paterno, pero con una inflexibilidad y rigor que tampoco tuvieron efectos positivos, porque, lo que dijimos recién, sometió a su hijo a la educación de la Escuela Militar de los Cadetes de San Pol. Este tiempo encerró para siempre sus recuerdos más penosos, en cierto sentido atroces. Siendo adolescente, abandonó la escuela militar en circunstancias no desprovistas de riesgo para conseguir ya en Praga el permiso para rendir el bachillerato. Tiene un tío abogado que va y lo rescata y lo ayuda a terminar en la escuela de comercio en Praga. Eh, el tío muere pronto, pero es el del tiro el que el primero, el único de su familia que confía en él y que incluso le paga su primera beca en Múnich para que pueda irse a Alemania a estudiar arte y a estudiar literatura y a estudiar filosofía. Este, y ahí es donde en 1897 conoce a Luz Andrea Salomé. Este, epa, y entonces acá es un poco, dice, en este párrafo, mm, dice mejor lo que yo trataba de decir hace un rato. La imagen de la propia muerte que quería tener en Walter Laurie Bridges surgió por primera vez en una fantasía infantil. La muerte como legitimación y certificación de la vida, como autoconfirmación, como un ademán más en la mímica de la vida, no como caducidad, sino como expresión. Es como si el corte de la muerte, el punto de muerte, te vuelve a la vida constantemente. De ese modo, la significación de la muerte pudo transformarse en lo totalmente opuesto, en la liberación de eso que amenaza en la vivencia y el sufrimiento del cuerpo. En el libro de las horas hay una poesía titulada La voz de un joven humano, en que en alguna medida tiene por autor al propio yo juvenil del poeta. Dice, yo fluyo, como arena que se escurre entre los dedos. Tengo de pronto multitud de sentidos, que de ser tan distinto modo. Me siento en tantos puntos tumefacto y dolorido, pero en la mitad del sol, como en ninguno, quisiera morir. Dejadme solo. Creo que lograré tener tanto miedo que me estallará el pulso. Otra poesía dice, estoy en la penumbra como ciego porque mi mirada es a ti. El tumulto incierto del día no es para mí más que un velo que te oculta. Y aunque no se levante, miro absorto el velo tras el cual mi vida vive, el valor de mi vida, el precepto de mi vida. Empero mi muerte, sería como a pesar de mi muerte. Y entonces comenta ella, ¿no? Que cuando lo extraordinario, las excepciones personales no logran frustrarlo, porque las limitaciones para malograr las aspiraciones desmedidas. Es una especie de parábola, como un destino
ya dado la pronta vital. Con mayor exactitud, la ilustraba posiblemente uno de sus primeros sueños de la adolescencia. El sueño es medio bravo, ¿no? Porque dice, se soñaba acostado junto a una cripta abierta donde una gruesa lápida que se erguía ante él amenazaba con derrumbársela encima. Pero la verdadera razón del miedo era aquella piedra que ya tenía grabado su nombre. Esa, de modo que le sustituiría cuando desaparezcan en la cripta debajo de ella para siempre. Esta imagen lo atormentaba y en ensonaciones febriles. Y ahí cuenta el miedo que sentía indescriptible. Pero vuelve a ver Lu Andrea Salomé. Pero incluso cuando este sentimiento de confusa, está hablando de su propio crecimiento, ¿no? Doble sexualidad se deja sentir durante un tiempo, se supera con la madurez física, casi siempre por la acción correctora del sexo opuesto, porque las relaciones eróticas tienen la virtud de definir con precisión. Pero tampoco esto está natural en las personas en que irrumpe un dispositivo creador predominante. La maduración física natural se topa en ella con una competencia peligrosa que ve comprometidas sus fuerzas en diversos grados, en dirección a lo creativo, antes que hacia una pareja real. Por necesidad de acuerdo, si se quiere, mayor, generado por los procesos físicos, la involuntaria tensión que atrae produce manifestaciones de astenia física y la extensión de muchos deseos donde se ceba la melancolía, provocando una hipersensibilidad hipocondríaca. Este peligro, lejos de disminuir como ocurre en la generalidad de los casos normales, puede aumentar fácilmente en la medida que en la madurez para crear una obra se dé precisamente a costa del bienestar personal, comportándose de todo aquello que respalda inmediatamente la integridad física. Oh, Qué tratemos de Uy, entender esto. ¿Qué? a mí ¿Cómo? me parece que Lu está expresando mucho lo que ella siente. Lo Ah, ve a través de lo que ella siente. ok. Yo creo que él tiene todo este tema porque él nace por la muerte de su hermana y lleva el nombre de su hermana. Entonces esa, eh, la muerte, ¿no? La muerte de la hermana es lo que lo confirma, como él dice, en la vida. Él está confirmado en la vida por la muerte de otro. Y yo creo que eso, haberlo vestido de mujer, haber sido como la sustitución de su hermana, tiene que haber operado en él, pero marcado su vida totalmente, en la sexualidad, en el deseo de vivir, en todo. Y yo creo que por eso canalizó, sublimó tanto en el arte, porque realmente no le fue fácil. Después de eso, de vestirlo de mujer, que lo manden a una escuela militar, debe haber sido muy fea toda esa parte. Sí, ahora, Por suerte la conoció a Lu, que me parece como que lo estructuró, ¿no? Le dio como sí, seguridad. Claro. sí, Y el tema de la muerte, en el caso de él, me parece que por la experiencia que tuvo, era algo existencial, o sea, por la vivencia de los padres y porque no es, digamos, normalmente uno no piensa en eso tan pequeño, pero para él era parte de su propia vida, como dice Inés. Eh, estuvo presente desde que nació la sí, muerte en la vida de él. dicho, sí, pero este descubrir que él tenía un don que custodiar, que es su poesía, y que iba a ser un poeta importante, lo creía desde chico, y estaba convencido de eso, y por eso es que se armó tanta esa seguridad, ¿no es cierto?
como al principio como artificial, ¿no? De, este, de, de creerse así, de buscar el roce de las mujeres nobles y el roce de personas Claro. de una clase mayor de la propia condición. Es decir, eso partía de una necesidad de afirmarse de él, pero de un convencimiento que él creía sinceramente que tenía un don y tenía que custodiarlo y que hacerlo crecer, ¿no? Pero lo interesante, por eso yo les decía que una de las cosas es el construye el destino de un poeta, que es que lo hace con su vida y a costa de su vida. Lo hace con su vida porque él eh, no rechaza el camino del placer y el camino del enamoramiento y de disfrutar la vida, pero en la medida que se opone a esto, se choca contra su vocación de poeta y con la obra, él se aleja, ¿no es cierto? Es decir, para él, el deberse a su vocación de poeta es un principio ordenador que lo lleva a, es como un principio por el que entregar su propia vida. Y como nosotros tenemos impreso entregar nuestra vida a Dios y entregarle nuestra vida a otra persona, en matrimonio, entregarle a por amor, como algo, ¿no es cierto? Entregar. Bueno, eso él lo siente y lo vive respecto de su obra. Y respecto de su obra, lo va a vivir nosotros a partir de cómo él se relaciona el tema del amor, que alguna vez lo vimos, sino cómo él se relaciona también con sus dificultades, con la enfermedad, es decir, toda esa especie de trabajo incansable que pone y toda esa especie en autoconocerse y en descubrir la mejor poesía, que capte lo que más descubrió y dentro de lo que más descubrió, en esa percepción, bueno, no quedarse en esa percepción o en esa primera poesía, sino en ir algo más atrás todavía, que está ahí esperándolo por ser eh, para poder decirlo. Porque él se confiesa en su llama así, poeta de lo indecible, como diciendo, alguien que aspira a poder decir lo indecible. Un poco le pasó así, acuérdense cuando lo vimos a Rambo, ¿no? Es decir, esa especie de disconformidad constante y de esa vivencia estática de una genialidad y a la vez que Sofía no era un personaje agradable porque más bien eh, era áspero y mira, estoy hablando de Rambo, era áspero y era así, este, como un buscador y un explorador que no se satisfacía con lo poquito que conseguía. Entonces, hay una autoexigencia en Rilke que los hace perder su vida. A mí me hace, es decir, es otra manera de consagrar la vida a algo. Es otra manera de entregar la vida a algo, porque así en el Evangelio dice, "Tan que quiera ganar su vida que la pierda". Bueno, su manera de perder su vida fue, sí, Sí, me gustó esto último, ¿eh? ajá, bien. En el caso de Rilke, su corporalidad se convirtió más y más en el soporte de todos los sufrimientos.
pese a no dar muestras de tendencias éticas, sino por el contrario, en este gozo sensible por los sentidos, que es imprescindible para el artista. La transformación del gozo es el objeto de arte. Mira, La Que lo transformación, corporal, ¿no? a ver, ¿podés La repetir? transformación del gozo es objeto de obra de arte. Carta de 23 de noviembre de 1905. Pero que lo corporal no tomara parte en el placer de la creación, lo inquietaba más en la medida que lo privaba de la exactitud y la armonía que todo en él reclamaba. esta es la opinión de Lu. Sí, 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 todo eso estamos viendo a Rilke desde la lente de Sí, luz. sí, sí, pero esto especialmente es la opinión de ella. Ujú, ok. Eso que al comienzo él mismo sentía como algo externo, una renuncia Mm. impuesta desde afuera, se convirtió al cabo de los años en la razón de una profunda autodesconfianza, cuando cada impulso se vengaba con un constante agotamiento, del que se quejaba en vez de aprovecharlo como un intervalo de descanso y recuperación de fuerzas. Por eso, una belleza irrecuperable. Y entonces acá lo cita al mismo, dice. Ah, cómo era yo uno de mi juventud, desfigurado por las carencias, pero reconocible de inmediato en conjunto y digno de atención y amor. Un desecho de males y de pronto misteriosamente recuperado. Cómo podía una alegría rozar mi cara de inmediato, rondar los rincones recónditos de mi alma. Percibía el aire matinal y ya éste me penetraba totalmente. Y así la levedad del alba se filtraba por todos los estratos de mi naturaleza. Probaba una fruta y ésta se fundía conmigo, por mi lengua, como una palabra del espíritu, y lo que quedaba indestructible de esa experiencia, de su puro deleite, trepaba muy alto por todos los vasos visibles e invisibles de mi ser. Mírenlo un poquito más el fragmento de este. Y ¿Cuántos decía que años si tenía él mismo se sentía. ella, ¿Cuántos años tenía, perdón? cuando empezó la relación con Luz? Muy bien. Él la conoce en 1897, tenía 23 años. Y ella, yo 30 creo que ella era mayor. 36. Entonces, cuando ustedes dijeron que ella era menor, yo no quise interrumpir, pero ella era mayor. No, claro. Ella era Ella bastante. era como 15 años menor de Nietzsche. Le pasó lo mismo que con Nietzsche. Sí. Es decir, y fíjense, ¿no? Ella se enamora en 1800, se enamora en 1897, y ella se enamora en 1897. Él le empieza eh, a mandar poemas, ¿no es cierto? Y le empieza a mandar poemas anónimos y la busca por todo Múnich hasta que logra encontrarla. ¿Y cuál es el efecto que produce, ¿no es cierto?, en ella, ¿no? Es decir, al principio ella lo rechaza, no la quiere, pero después enseguida es como ya subyugada, ¿no? Dice él, y queda subyugada, ¿por qué? Porque poseía esa virilidad de alguien, podríamos decir, que sabe lo que siente una mujer. ¿Por qué? Porque tiene incorporada su propia parte femenina y masculina. Es decir, porque era un hombre, pero no era un hombre así, chico, sino que tenía incorporado esta doble dimensión del alma, ¿no? Es decir, y entonces
él, mientras ella se siente por primera vez así como apasionadamente enamorada de él, acuérdense que ella había rechazado a todos los hombres por su vocación y por su defender su libertad y por su estudio y de avanzar en la vida. Y eh, incluso se casó con, ¿no es cierto?, con Andreas, el profesor filólogo de lenguas persas, de lenguas orientales, se casó así, en una escena ridícula, y así como que ella descubrió que tenía que casarse, comenzó a casarse, pero le hizo jurar que no iban a tener vida íntima. Después ella, con el correr del tiempo, con Rilke tiene una vida íntima importante de 2 años, pero después con el correr del tiempo tiene una libertad, ¿no es cierto?, de vivencia Solita, solita, en el marco, absoluta. en el marco del Sí, matrimonio, ¿no? Es decir, porque si ella, es como le pasaba con, es decir, ella no podía quedar, ¿por qué? ¿Cuál es el sufrimiento que lo hablamos mucho la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento de su madre? ¿No? Que no podía, la acompañaba a todos lados, no podía dejarla vivir con Paul Rick, con Nietzsche en este triángulo, pero ¿qué es esto? Era totalmente inmoral, era imposible de, de aceptar. Para la batalla de irse a estudiar a Zurich en la universidad. Eso fue por 1880. Ahora, ella cuando lo conoce a Rilke ya es una mujer madura, una mujer joven, que este, sabe lo que quiere. Y si Rilke lo hubiera logrado enamorar. Y la enamora la profundidad creativa de Rilke. Y lo enamora lo que tiene Rilke por dentro. Y por su lado, dice Rilke, yo con Lu por primera vez, es decir, fuimos esposos antes que amigos, dice. Por primera vez yo me sentí persona, por primera vez yo me sentí yo mismo. Porque, es decir, eh, no tiene patológica, pero de obsesivo, este, bueno, Lu hace las veces de alguien que justamente lo ayuda a crecer como hombre, como persona, y que lo ayuda a reconocerse como sí mismo y a valorar su propia don eh, de creación. Esos 2 años ellos se pasan, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen presente, ¿no? Esos de 2, 3 años, primero se pasan unos meses en Berlín, estudian ruso a pedal, estudian ruso, 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 y se van, hacen un primer viaje con Andreas allá a San Petersburgo y en Moscú, ahí visitan de pasada a Tolstoy, y queda absolutamente enamorado con el espíritu. Ella porque se reencuentra con su sangre rusa, él porque siente la espiritualidad, y este ser primitivo de los rusos los hace ser más auténticos y los hace estar más cercanos de ese ser unificado que él siempre está como buscando. Lo dice incluso en el estilo que hace cuando están en la Pascua y se identifica con el pueblo. Pascua Sí, fue una sola en mi vida. Ahí lo ah, sentía Dios una vez. ¿Recuerdan? sí. Bien. Y ahí, después en ese viaje, ellos viven así, eh, enamorados. Ahora vamos a tratar de leer después un pedacito de lo que fue Rusia según Lu, ¿no? Pero admira lo primitivo del pueblo ruso, admira su sensibilidad y admiran esa naturalidad de que todo tiene esa naturalidad para nombrar a Dios, como diciendo, Dios es alguien muy cercano que los contiene y a la vez alguien
muy vulnerable, que los necesita. Es como si el pueblo ruso es profundamente religioso, pero no le pide a Dios que le resuelva la vida. Son conscientes de la impotencia de Dios para solucionar la fatalidad de su destino. con los Romanov. Vamos un ratito a leerlo. ¿Quieren decir algo antes de ir a leer un poquito? Digan Yo algo. estoy un Yo poco había, confundida. Perdón. Dale, ¿Puedo? dale. yo había Estoy un leído, poco confundida con Lu, con la mirada de Lu a Rick. Ok. ¿Qué decías? Ok. no, que había leído en algún momento que ella también lo alentó, no sé cómo decirlo, en cambiarse el nombre, ese René por Rainer, Exacto. ¿no? Sí. Que Exactamente. también habla de ese cambio o Es de... como que le da una personalidad, ¿no? Sí, Sí. Sí, le da una personalidad. sí. Eh, y le permite y hay una especie de complicidad que es muy linda porque que tienen y que sienten, porque los dos, como que cada uno se potencia en lo mejor, ¿no? Es decir, a él, si bien y él cree, le cuesta mucho separarse de Lu. Lu desea un momento cuando vuelven de Rusia y siente diciendo no. A él le empiezan a agarrar sus ataques de miedo y sus ataques de una suerte de depresión y de preocupación y de sentirse que no puede crear y de inseguridad. Y hay una dependencia con Lu que no lo iba a ayudar a él y que y ella no estaba dispuesta a soportar eso. Este, y entonces cuando están volviendo del segundo viaje de Rusia, que habían recorrido el Volga y habían ido románticamente por el Volga y bajado en donde podían y ahí se habían alojado en una choza rusa. eh, él lo describe con con un romanticismo, porque los dos están como enamorados de la vida, enamorados del amor y enamorados de esa unidad del ser que él está buscando y que la encuentra en Rusia, esa unidad de todo. Por eso, este, para Rilke es algo muy fuerte la separación con Lu. Este, bien. Antes de ir al recreo, vamos a leer algunas poesías, porque hay muchas palabras. Este, vamos a leer juntos algunas poesías del libro de las obras. Este libro de las obras, acuérdense que el personaje es un monje, pintor y enamorado, Mira, ¿no? ¿Cómo? No, no escuché. no sé quién habló. Ah, Llegó Flor. ah, bien. Bueno, acá vamos a... Oh, grande. ¿Quién quiere leer entonces? Declina entonces la hora y me conmueve. Vamos, Leo. dale.
Declina entonces la hora y me conmueve con su golpe metálico y preciso. Los sentidos me tiemblan. Siento que soy capaz y la plasticidad del día capto. Nada estaba aún completo antes que lo mirara. Todo evolucionar estaba inmóvil. Mis miradas maduran y como una novia, a cada una le viene la cosa que desea. Nada es pequeño para mí y lo amo y lo pinto sobre oro engrandecido. En alto lo mantengo y yo ya no sé a quién el alma libera. Uy, yo no sé quién. Ok. Vamos a hacer así. Otra lectora que lea Amo de mi existencia, las horas tenebrosas, y leemos también otro más y después comentamos los tres poemas. ¿Quién lee Amo de mi existencia, las horas tenebrosas? Leo. Dale. Amo de mi existencia las horas tenebrosas en que se profundizan mis sentidos. En en ellas he hallado, como en cartas antiguas, mi vida cotidiana ya vivida, lejana y superada como vieja leyenda. En ellas he aprendido que una segunda vida inmensa, intemporal, de amplios espacios tengo, y a veces soy cual árbol maduro y susurrante, que alguna vez sobre una tumba cumple el raro sueño aquel que el antiguo muchacho, en torno al cual se empujan sus cálidas raíces, perdió en tristezas y en canciones. ¿Digo? Vas Leo, a tener que- Sí, si a veces te molesto, Dios cercano. Leo, Vicente, Dale, dale. si a veces te molesto, Dios cercano, con duros golpes en la larga noche, es porque rara vez tu respirar escucho y te encuentras, lo sé, solo en la sala. Y si algo necesitas, ya no hay nadie que a tu palpar alcance una bebida. Yo siempre escucho, da un pequeño aviso, muy cerca estoy de ti. Solo un delgado muro existe entre nosotros y es por azar, pues suceder podría que a una llamada tuya o de mi boca llegara a derrumbarse sin rumor ni sonido. Si al menos una vez la calma se impusiera, si lo que es azaroso e impreciso y la risa vecina enmudeciera, si el rumor que levantan mis sentidos al despertar no me estorbara tanto, entonces yo podría, en un polifacético meditar, conocerte hasta tu extremo y en posesión fugaz como una sonrisa a todo lo viviente, regalarte como una acción de gracias. Ok. Vamos a, mírenlo un poquito, está lo que leímos así en silencio y después rescaten un verso. Subí un poquito más. Sí. Y acá está la tercera. Sí.
Bien. ¿Qué verso elegirían de estas tres poesías? Es Estoy A ver, ¿lo difícil. escuchando, bajás un poquito? Sí. Gracias. Acá, Mira, en ellos he aprendido que una segunda vida inmensa e intemporal de amplios espacios tengo. Y a veces soy cual árbol maduro y susurrante que se al escucha viento... muy poco, Graciela. Tenés sonido bajo, seguro. A ver, perdón, no sé, a ver, quizás por eso yo escucho mal. En ellos he aprendido, ¿está mejor? Poquito. En ellos he aprendido que una segunda vida inmensa e intemporal de amplios espacios tengo. Ok. yo A primero mí rescaté, me gustó, nada es pequeño para mí y lo amo, y Mm. lo pinto sobre oro engrandecido, en alto y en alto lo mantengo. Y ahora lo que viene me cuesta un poco, y yo ya no sé a quién el alma libera. Me cuesta entender porque para él todo es grande, lo quiere. ¿Y, y qué tiene que ver con que el alma libera? No lo puedo unir. Mm. Ayuda, please. Sí. Eh, Porque es hermoso lo que él dice. sí. Lo que pasa es que tiene esta doble vivencia de Dios, ¿no? Por un lado, ese Dios así inmenso, ese Dios que, que está detrás de todo, pero ese Dios así como en el sentido, es Porque la mira presencia qué de Dios. corazón, nada es pequeño para mí. Y lo Sí, amo y lo pinto. Él engrandece todo. sí, pero a la vez es la imagen de este Dios que él tiene que ayudarle, es decir, es un Dios necesitado, es un Sí, hacerse Dios, no es un sí, Dios omnipotente, sí, no es un Dios que pueda todo, no es el Dios de su niñez, que cuando ella le pedía era como un abuelo que ella le daba todo lo que ella le pedía, no. sí. es Este, como al revés, porque a mí me llamó la atención esa ¿eh? estrofa, ¿no? Que me llamó la atención esa estrofa, porque es como al revés, como que Dios es... Claro, claro. Yo siempre escucho, da un pequeño aviso, muy cerca estoy de ti, ¿no? Como al revés, como que él está escuchando lo que Dios necesita Exactamente. para ayudarlo. Me hizo acordar a Samuel cuando Ajá, se presenta a Elí. A mí me gustó claro. el nada, nada, a ver, bajalo un poquito, ahí se me fue todo otra vez. No, pero sí, pero espera un poquito, Silvia. Mira, Ah, bueno, bueno, Este Dios impotente, es decir, el Sí, Dios que sí, no, es un Dios, es como la humildad de Dios, ¿no? Es un Dios callado, es un Dios que no puede. Para mí es un Dios que está muy cercano a la experiencia de Dios que tenemos, que no es un Dios, la experiencia de Dios que tenemos muchas veces es esa experiencia de Dios que, que lo que le estamos pidiendo no puede o parece que no puede o está muy ocupado, como dice, no, sí, no, Dios está poniendo atención. Es decir, y es un Dios necesitado, si algo necesitas, yo estoy es aquí, que, es decir, no sí, es el Dios trascendente, no, no, es el Dios, pensemos que estamos en la época del Dios ha muerto, ¿no? Estamos en la época sí, donde el Dios, claro, a Dios lo inventamos nosotros también, ¿no? Entonces, Dios es esa inmensidad que nos contiene y ese Señor misterioso que está detrás de todo, pero Dios también lo vamos haciendo. Son como dos imágenes de Dios. Sí, Silvia, dime. no, me quedé pensando ahora en lo que decías. No, a mí me gustó bajar un poquito, Ok. por favor.
Ahí, Ya. nada estaba aún completo antes que lo mirara. Todo evolucionar estaba inmóvil. Mis miradas maduran y como una novia a cada una le viene la cosa que desea. También me llamó la atención. Que Ok, nada está completo hasta que lo mirara. ok. Me falta, me, Vicente, respecto de Dios, yo me uní mucho a una expresión que leí en algún lado hablando de Dios, porque yo dije, en el hospital de niños no está Dios, porque si no, no habría un hospital de niños. Y tuve una época de conflicto con Dios y me enseñaron a pensar, por algo será, por algo será. Cuando pasa algo y sí. confío en Dios y digo, por algo será, por algo será. Ayer Ese es el efecto me caí cada y me uno. rompí la cabeza sobre una maceta, Ah, pero ya me cosieron. ah, Menos mal. Y cuando estaba en el tomógrafo anoche, yo pensaba, por algo será, porque desde una silla en un cafecito pasó un perro y yo me agaché y me puse a jugar con él. La silla patinó y mi cabeza acá dio sobre una maceta. Bueno, por algo será, me viene bien. Perdón la interrupción, ¿eh? Te digo que lo que digo es que uno siempre está respondiendo a ese dilema y siempre va intentando a partir del marco de fe o a partir del marco, así, si quieren, De fe, doctrinal o de de valores. fe, de fe, Bueno, Vicente, de bueno, fe, de pero para, fe. déjame decir, siempre contestando a partir de lo que, y te va contestando todo el tiempo, ¿no? Es decir, que es algo que no es acabado, ¿no? Es algo que siempre está en camino. Y a mí me gusta esta naturalidad que tiene esta para hablar de Dios, así, de un Dios tan cercano y a la vez tan necesitado. A mí me, porque, porque a mí me lleva constantemente a Jesús. Yo si no lo tuviera a Jesús, me caería una desesperación, Sí, pero en la medida que me centra en Jesús, me lleva justamente al necesitado Jesús y me lleva a la vulnerabilidad propia y a la vulnerabilidad que asumió el mismo Jesús. sí, Entonces, digo, no tuvo una experiencia de Cristo humana y existencial. Tuvo la experiencia de Dios que nos contiene y lo buscó toda la vida, pero no una experiencia de Cristo humana. Faltaba Vilma y Marta. Yo, yo pienso que realmente qué vida difícil tuvo con tantas diagonales de luz y sombras. Ajá. Y Vilma, tenés que sacarte el micrófono. Tenés que sacarte el micrófono. y Flor también. Vilma. Y Flor, sí. Estás con el microfonito puesto. Bien, Flor no, Flor debe estar con Eva, quién sabe. No, Flor, apareció, ¿eh? Está Flor. sí, sí. Flor uno no sabe. Ay, Vicente, pero no es, no Estoy, es. estoy, estoy haciendo el almuerzo de Eva. Estoy oyendo. Ok, Pensaba en lo enrevesada que fue la vida de ellos, ¿eh? Pero
él, una persona tan sensible y me parece que Lu era un poco más fuerte psicológicamente o no sé. Y yo creo como que apuntalaba un poco, me da la sensación de que ella eh, tuvo mucho que ver en su desenvolvimiento, ¿no? En la poesía. Quizás ella fue Ok, su musa inspiradora siempre. ok, Eh, bueno, las cosas de Dios. ok. Se ve que mejoró la conexión, ¿no? Sí, Un poquito sí. Un poco Vicente, yo sí. igual me quedé con lo de Dios. No es malo querer escuchar a Dios. Él pide querer escuchar a Dios. Sí, 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 pero lo quiere ayudar. Y, Sí, bueno, y lo quiere somos parte ayudar. del servicio de Dios. Claro, no, no, lo quiere ayudar y lo va haciendo. Lo interesante es Sí. que él lo va haciendo a Dios. Así que es un poco así, panteísta, ¿no? Que todo es Dios. Este, Te quería bien, preguntar, ¿cuántos tuvieron en Rusia? estuvieron. La primera vez estuvieron 2 meses, que fue con el marido, fueron con el marido. Este, y la segunda vez estuvieron, no, como más de 6 meses. Es decir, Mm, eh, y ahí volviendo porque de ahí, aparte de ir a San Petersburgo, aparte de ir a Moscú, y remontaron todo el Volga, fueron a visitarlo a Tolstoy y cayeron sin aviso, y así fue como una visita, este, eh, marcado, pero bueno, vamos a hacer el descanso y después hacemos los últimos 20 minutos. ahora mejoró la conexión, pero si no, yo decía que Tengo 3 documentos para pasarle. Uno que es el que leímos y del primer capítulo de este libro de la infancia. Otro es el elenco de poesías que en algún momento les pasé de el libro de las horas, que es tan lindo que es para disfrutarlo como si les estuviera regalando. Acá ustedes ya lo tienen y lo tuvieron, pero es tan lindo que cada uno puede quedarse en un verso y quedarse una tarde en un verso. Eh, y el otro documento es sobre, eh, dice en este libro, Perspectivas, que aparte de la dificultad que tengo con los transcriptores, eh, tengo problemas con la puntuación, modo de puntuar, de puntuación de este libro, o como ella escribía, porque son todos puntos y comas, puntos y comas, puntos y comas. Y, el punto seguido y el punto aparte es que nosotros estamos acostumbrados al punto seguido y al punto aparte. Eh, y los puntos y comas son para una sucesión de cosas concatenadas, pero cuando todo es así, es un claro. abuso. Perdón. Es, no estamos acostumbrados a esa manera de No. discurrir, yo por lo menos. Este, Ahora se usan oraciones más cortas, entonces no necesitas el punto y la coma, claro, ¿no? claro. Este, entonces vamos ahora a compartir esto. Eh, ¿estás mandándolos también? ¿O los vas a mandar? sí, se los voy a mandar. Sí. Ok. Este, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Bueno.
Bueno, en este capítulo empieza hablando de cómo se encontró con Rilke y Ay, ¿lo podés ampliar un poquito? sí, señora, Gracias. no tanto. Oh, qué lindo. Ahí está. Bueno, y entonces, bueno, cómo se encontraron así prontamente y prontamente se fueron a vivir ahí, primero en Múnich, después en Berlín, donde ella vivía en Berlín con su esposo. Bien, pero acá les leo esto que dice acá. Rainer, jovencísimo aún, había escrito y publicado ya con sorprendente profusión de poemas y relatos, pero su presencia no hacía profundamente el efecto del gran poeta que llegaría a ser, sino que impresionaba por su peculiaridad humana. Y ello, a pesar de que desde su comienzo, casi ya desde su infancia, había presentido la tarea poética como su indisputable vocación y nunca había dudado al respecto. Pero precisamente porque ardía en esta seguridad casi onírica, no sobrevaloraba en modo alguno lo ya logrado. Constituía solo el impulso de renovados intentos de expresión, cuyos esfuerzos de técnica, cuyas luchas con la palabra, casi se enredaban con el exceso de sentimientos. La sentimentalidad tenía que venir en ayuda de lo que aún no podía cumplirse cabalmente. Este elemento sentimental se delimitaba frente a su ser, quedaba, diríase, dentro de la situación de emergencia técnica. Por encima de ello surgía precisamente de la calma y esencialísima seguridad de poder lograr poéticamente. Si bien su amigo Ernest, bueno, eso no hace falta. No había, sin embargo, en su situación interior ninguna espera infantil femenina, sino ya una especie de virilidad, un señorío intangiblemente delicado que le sentaba bien, lo cual no se contradecía siquiera con su muy temerosa actitud ante lo que pudiera influirle o amenazarlo, es decir, lo ajeno. Sentía que eso no lo amenazaba a él, sino a aquello que sabía a su cargo y cuyo custodia le estaba todo el tiempo encomendada. Voy a parar un segundo y digo una cosa. Ella, Este, ¿Cómo? ella fue el primer amor de Rilke. No, No, no. Rilke tuvo, pero sí fue su, eh, digamos, sí, fue el primer amor verdadero, dejando los claro. amores adolescentes y dejando, fue su primer amor, su primer enamoramiento de verdad. Sí. Este, entonces, fíjense, por un lado, en este párrafo así que es denso, ¿no es cierto? Eh, Dice que lo que impresionaba es su peculiaridad humana, que tenía conciencia de su vocación de poeta, indiscutible, y tenía eh, como una seguridad, dice casi onírica, casi soñadora, ¿no? Casi como un destino. Este, pero constantemente se chocaba estamos hablando del Rilke joven, se chocaba con el enjambre de sus sentimientos, que al expresar la poesía de un modo sentimental, lo ayudaba para expresarlo, porque si no, no lo podía expresar de ninguna manera, pero a la vez no le dejaba expresarlo cabalmente, ¿no es cierto? Y entonces este, lo dejaba como insatisfecha, primera expresión. Constantemente le pasa eso,
¿no? Que en realidad él quiere decir algo que está más atrás de esa primera impresión y que aunque le guste el verso poético que escribió, no le gusta porque no expresa lo que él había descubierto. Sigo leyendo. De ahí le venía una indivisibilidad de espíritu y sentido, una recíproca vibración de ambos. El ser humano se fundía sin merma en el artista y el artista en lo humano. Da igual, donde le sobrecogía. Era un solo sobrecogimiento que todavía no entendía para nada de divisiones y que no conocían sin ninguna duda ninguna trepidación, ningún juicio contrario, fuera del despliegue aún inquieto de sus conquistas poéticas. Si se piensa en su dotes de hombre, y dice lo siguiente: si se piensa de esta perspectiva en el poeta posterior, ya próximo a la meta y perfeccionándose en su arte, resulta sobremanera más claro por qué hubo de costarle eso de la armonía. Eso, acá él seguramente puso en 2 puntos, estamos ahí. La armonía de la personalidad. Vista en profundidad, no cabe duda de que todo proceso artístico es de semejante peligro, de rivalidad semejante hacia la vida, incalculablemente más peligroso aún para Reiner, porque su disposición propendía a cumplir líricamente lo casi impronunciable, a preparar alguna vez con el poder de su lírica la palabra para lo indecible. Por eso, puede que en su caso ocurriera más tarde, que el despliegue de la plenitud de la vida por una parte y el de la genialidad artística por la otra no se fomentaran mutuamente, sino que crecieran casi el uno contra el otro, que las exigencias del arte y de una humanidad plena entraran en conflicto a medida que el logro artístico se abrió en esa realidad enorme y exclusiva. Este giro trágico preparándose allí de una manera ineludible. Vamos a hacer mínimo comentario de este texto y hacemos las palabras finales y nos vamos. Les hago yo mínimo comentario. Trata del tema que ya hablamos hoy, ¿no? Que es, por un lado, su vida humana y por otro lado, su vida artística. Por un lado, Sentimientos. sus sentimientos y por otro lado, la búsqueda de su obra más profunda, detrás de los sentimientos. Por un lado, sus propios miedos y sus propias inseguridades del mundo externo, y por otro lado, su decisión de ser artista. Y por otro lado, sus experiencias así amorosas y variadas y múltiples, y su derrotero de hombre que se debe a su obra poética. Por eso dice, el despliegue de su vida con su genialidad poética estaban como enfrentados muchas veces, casi el uno con el otro. Y porque él estaba convencido de que estaba preparado y llamado a expresar algo indecible, pero que como le costaba muchísimo llegar a eso, era casi a costa de su propia humanidad. Bueno, vamos a parar de compartir. Esto me hace pensar en otra frase anterior que habías dicho que la transformación del gozo es una obra de arte, algo así. Bueno, como si él hubiera buscado por qué se oponían la vida y la genialidad poética. Es como si él hubiera buscado el sufrimiento para escribir o algo así, como no entiendo, digamos, por qué necesariamente tenía que oponerse la vida y la genialidad poética. Es porque necesitaba como pasar esos estados de
muerte, que él siempre que estaba. la vida se le presentaba así. Es decir, Él la definió así. Él decidió tener esos dos enfoques. Mm. porque, bueno, y claro, y Pero él, ahí, eh, ¿quién dejó a quién? ¿Ella lo dejó a él o, digamos, después de esos años que... Porque ella lo ayudó con esos ella lo años. Sí, porque pudo deja, escribir estando con pero ella. ella, El libro sí, de y las... Sí, escribió una obra enamorada, escribió en esa obra tan linda de la vida de Alférez Otto Rilke, el soldado que enamorado lleva el estandarte de la bandera eh, sí, y el y libro piensa de en su la enamorada, corre, liturgia corre. ¿Eh? y el libro de las horas también lo escribió en Rusia, no sé, cuando estaba, o no, no estaban, el Y libro de las... no, no, es por eso. Vicente, Pero perdón, ella lo dejó para. como pareja, ¿Eh? Claro, que ella lo dejó como pareja, claro, claro. Ya, sí, porque después siguieron la amistad y sí, ella siguió carteando, sigue hablando con él, como una amiga. Sí, sí, sí. Sí, pero eh, quizás es porque debía explorar otras partes, otras cosas, digamos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención también, y me llegó mucho lo del miedo y la amenaza, esos sentimientos que él está, como que se mencionan varias veces en eh, no sé, ese registro del miedo me parece re interesante, ¿no? Pero bueno, digo, quizás ella lo deja, yo sé que siguieron la amistad, pero pensaba si él se expone a esa, pero bueno, aparentemente fue ella que lo dejó, pero como si necesitara vivir todos esos momentos para escribir. No entendía por qué se le había opuesto eso de la vida y claro. la obra. Yo creo que, digo, para terminar, va, no sé, Mm, la vida primero que la obra. Es decir, la vida se le fue presentando así y él de esa manera. Pero la vida con las dificultades y las contradicciones de querer ser poeta y no poder, y de enfrentar sus propios demonios y sus depresiones. Y ella en determinado momento le estuvo consultando con Freud incluso para ver si se psicoanalizaba o no. Y, y que no se iba a psicoanalizar porque tenía miedo de que en el psicoanálisis a sus demonios, perdiera sus demonios. claro, Es por decir, eso te digo, él creía que lo necesitaba. sería- bien, estamos concluyendo. Ya nos fue, nos fue bien, nos fue más o menos, pero así cortito. A mí se me complicó la conexión, pero me gustó mucho lo que vimos hoy. Ok, Me pareció realmente muy interesante la clase, pero realmente me voy con esta confusión de la vida de este poeta, en donde, no sé, la propia vida no lo ayudaba para escribir. Al Cuando, revés, mira lo bien que escribió. Se ve que lo Mm, ayudó en su vida, porque escribió no me parece, no, porque tuvo claro, muchas sombras, muchas tristezas. por eso pudo escribir bien. No, yo creo que, qué sé yo, me parece que No, al pero revés. cada poesía, sí, bueno, yo no niego eso, pero realmente cada poesía era un parto. mm. mm, Bueno, él Yo dice, a mí me gusta, perdón, dice, amo de mi existencia mis horas tenebrosas. Ahí lo dice todo, un poco lo que Ahí lo estamos dice diciendo. todo. Sí. ok, a mí me cuesta creer bien. Bye, Flo.
o aceptar que era crudamente un hombre conducido. Porque si la escuchamos a Lu, influía en él. No, Sí, me choca. pero es obvio que ha conocido todo el tiempo. Por ahí estaban varios años sin escribirse o no se escribió. Sí, no es una relación constante. Y aparte, la Por eso, comunicación. A Pero ver, Magdalena, no te olvides que estamos leyendo a Lu, quizás es lo que piensa ella, él tuvo su Claro. propia vida, ¿no? No, pero, pero al margen de lo que ella piensa, ella fue un pilar para él, fue un Sí, sostén, ella sabía era, conducir claro, un, un pilar, pero no conducir, claro. o Lo sea. que pasa es que uno siempre idealiza la figura y quiere que sea como uno se imagina, pero la verdad que, bueno, era con sus luces y sus sombras, no era San Martín, era Rilke. Para mí fue muy interesante todo y ver cómo hicieron un mismo camino espiritual, me encantó verlo. Y ella le ayudó a madurar, ayudó a ordenarse, Sí, incluso a su obra ayudó. claro. Sí, porque ok. los versos los escribía él. Claro, Vicente y claro. él De- en algún momento, porque vos decías que él siempre le parecía que su obra no estaba tan terminado, no estaba de acuerdo a lo que él pensaba cuando ya lo veía plasmado. En algún momento él estuvo orgulloso de su obra o estuvo, Sí, eh, sí, ah, bueno, bueno, sí, no, él quedo tenía más tranquilo. una conciencia de poeta, de una conciencia de elegido, Sí, una ah, seguridad interior de su obra, que claro, sí, y más cuando ah, bueno, llega, sobre todo cuando llega a terminar una obra que le costó mucho, bueno, explota en alegría y explota como diciendo, llegué a destino, lo sí, pasó con las elegías. está bien, bueno, Ella era su mentora, ¿no? sí, le Ella dio era la estabilidad mentora emocional, todo y la hizo. guía espiritual. Ok. Sí, Magdalena Freire y nos vamos. Oh, sí, Bien. sigo un poco también lo que se discutía, porque esto último que vos leíste entre la plenitud de la vida y su genialidad artística, a mí me cuesta pensar como que hay un enfrentamiento entre eso, porque para llegar a esa genialidad artística, realmente, eh, a pesar de sus horas tenebrosas, él llega a una plenitud de su vida, ¿no? No es una contradicción. En el párrafo ese que lo último que leíamos, eh, no lo veo como contradictorio, sino eh, que para llegar a escribir y él asume eso, ¿no? Amo lo que leía Graciela, amo de mi existencia las horas tenebrosas. Es decir, él sabe que su vida es así, pero escribe genialidades. Por eso no la veo contradicción, sino que es su vida es así, ¿no? es una Eh, fuente de inspiración. Sí, por sí, eso, pero la que dice, yo estoy de acuerdo con vos, pero creo que leyó Vicente en algún lado, pero debe ser ella que lo dice, que su vida y su obra estaban en contradicción. Sí, Eso no lo, no, no, pero es que, no, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Es decir, hay una contradicción en nuestra vida que capaz que nos lleva toda la vida unirla. Pero no, eso no quita que su obra justamente haya llegado a destino y que haya sido genial y que Ah, él, pero nosotros me encanta que él ¿Qué te encanta? justamente que introduzca el sentido trágico de la contradicción que tenemos interna, Mm, no como algo irresoluble, sino como algo que le costó la vida, pero lo logró. Sí. Y claro. entonces,
Él en su comienzo tenía desestabilidad, digamos, emocional, no estaba muy bien ordenadito. Pero quizás es como, o sea, como dice Magdalena, la vida, o vos decís, la vida tiene contradicción, pero eso no quiere decir que esté en contra de la obra. Podés hacer una No belleza estaba con en tu vida en Bueno, pero ustedes contradicción. me hicieron trampa, porque esto es las últimas palabras y no hacen más que reflexionar y reflexionar. Y nos vamos a seguir reflexionando. Ahora todo el día nos van a dar vuelta en la cabeza. Ahora les mando, No me hables de la cabeza, no me ahora hables de la les mando cabeza. los